Domingo de la Misericordia, domingo en el que el Señor aparece a sus discípulos reiteradamente y, como el Papa ha dicho esta mañana, misericordia expresada en 3 veces decir paz a ustedes. ¿Por qué 3 veces? Porque la situación que los discípulos vivieron fue una situación tremenda. Vieron morir a su Señor, lo dejaron abandonado. Fue en una situación tremenda también de tensiones, de agresiones de los poderes contra Él, en una trifulca terrible que había venido a consecuencia de que Jesús anunció la palabra y tuvo una repercusión tal que temían por su poder, tanto los sacerdotes como el Imperio Romano y Pilato, como también los grupos subversivos que agitaban para poder apropiarse a través de esta conciencia que fue creciendo en el pueblo, apropiarse de esta huella dejada por Jesús y llevarla a la violencia. Recuerdo esto porque los discípulos vivieron realmente una situación que el Papa denominó hoy día de crisis. Y por eso se coloca en medio de ellos, se aparece en medio de su crisis. Y como también ha señalado el Santo Padre, las crisis no son pecado. Las crisis son caminos que se abren para poder resolver problemas. Son puntos de partida confusos para ir haciendo un camino y salir de ellas. Y solo salimos cuando el Señor nos da su paz para enfrentarlas y curiosamente nos da su paz mostrándonos sus heridas. Justamente aquello que ha sido el fruto más terrible de la crisis, de la tensión, de la agresión, de la mentira. Esas huellas, esas heridas que dejó, son las que les dan la paz. Es curioso, ¿no? Porque nosotros a veces cuando sentimos necesidad de paz, necesitamos más bien estar lejos de todas las heridas y de todos los problemas. Y aquí el Señor los hace enfrentar, conocer, tocar los problemas. Porque, ¿qué pasa? Detrás de esas heridas hay el amor infinito de Dios que siempre nos perdona. La primera paz del Señor los llena de alegría. La segunda paz del Señor los invita a la misión. Se presentó, dijo paz a ustedes, y sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo para ir a perdonar por el mundo. Inclusive cuando también les da la misión de retener, es retener por un tiempo, no para siempre. Es camino del perdón, la retención. Y finalmente cuando aparece Tomás, y él no estaba en el grupo primero, y les ha expresado que no cree lo que ellos han dicho, que es incrédulo, también ya con el incrédulo presente les dice paz a ustedes, para que vean que no es un problema mayor ser incrédulo, porque todos somos amados de Dios. Hoy día fue muy bonito en la plaza de San Pedro, cuando el Papa dice, no debemos pensar que hay que ser cristiano perfecto, porque todo cristiano, inclusive si cree, también tiene dudas, también tiene crisis. Y además les dijo, también entonces los que no son perfectos, ¿no? Los que no son cristianos perfectos, y no son así cristianos del montón con muchas montones de dudas, también son amados de Dios. Y curiosamente la gente interrumpió y aplaudió a mares, en cantidad tremenda, cosa que no sucede normalmente cuando el Papa habla. La gente espera al final para aplaudir. Y es que todos necesitamos una iglesia que comprenda que no todo lo podemos conseguir del primer momento. Es una iglesia que está poco a poco renunciando a creerse grupo de perfectos y a ser una iglesia
cercana, que comparte también la imperfección humana, los problemas, las dudas y las crisis. Hermanos y hermanas, la misericordia de Dios es eterna, inconmensurable, infinita. Dios siempre perdona, porque quiere justamente hacernos participar de su amor gratuito, incondicional, sin tantas reglas ni normas. Es un llamado a que todos podamos crear a partir de sentirnos y reconocernos amados misericordiosamente por el Padre. Quizás no hemos predicado suficientemente esto en la Iglesia y por lo tanto este querigma, este anuncio alegre de que Dios nos ama y que en Jesucristo se ha mostrado ese amor tanto en su muerte como en su resurrección, en donde se aparece justamente para alentar a las personas que están en crisis, como es el caso también de Tomás, al cual lo trata justamente con delicadeza, le pide, ¿no?, que pueda tocar la herida, dice, tú acércate, toca, y le da esa recomendación, y seas creyente y no incrédulo. Es una exhortación a aprender a creer. Ese texto lo comentó hace muchísimos años, siglos, el padre Bartolomé de las Casas, porque había visto que el escándalo que habían producido los cristianos que vinieron de España mediante la conquista, haciendo muchos asesinatos y maltratos, otros no lo hicieron, pero algunos sí lo hicieron, y desgraciadamente se hizo famosa España por eso. Decía, ha habido un escándalo cristiano. Lo curioso es que esta gente, estas poblaciones indígenas de América, siguen creyendo en Dios. Y se preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la gente crea viendo el escándalo de los cristianos? Y entonces es bien interesante porque aquí dice, porque has tocado, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto, ¿no es cierto? Podríamos decir que los apóstoles son los primeros que creen viendo. Nosotros los que venimos después creemos a la palabra de ellos y por lo tanto creemos sin ver. Pero hay una generación que comenzó a gestarse durante la colonia y también sigue hoy día hasta la República, en donde tenemos un modelo de cristiano nuevo. Los cristianos de América Latina, especialmente los pobres creyentes, los que sufren maltratos, los que sufren agresiones, maledicencias, creen viendo lo contrario hecho por los cristianos. Es una tercera forma que ha continuado la primera de creer sin ver, creer viendo lo contrario. Y quisiera tomar esto para poder actualizar ese texto a la vida cotidiana de nosotros en este tema tan difícil que estamos viviendo en nuestro país de crisis. Hermanos y hermanas, las cosas se están poniendo muy difíciles en nuestro país. Los obispos del Perú hemos hecho ahora un pronunciamiento sobre el drama que está sufriendo nuestra nación por falta de sensibilidad humana, en donde los intereses se parapetan entre ellos y se olvidan de la gente sencilla y olvidan que están para servir y no para ser servidos. El llamado que el Papa Francisco ha hecho para realizar la mejor política en el mundo y superar toda esta politiquería que solamente está llevando a la destrucción de nuestro país, necesita la atención de nuestra parte para salir de esta crisis. Y por eso nosotros hoy día estamos llamados a creer contra la corriente, a creer viendo lo contrario a lo que podríamos ver. ¿Por qué razón? Porque Jesús, mostrándonos sus heridas,
Cada vez que vemos una herida, los cristianos, los católicos, vemos una esperanza. Y por lo tanto es un llamado a salir adelante y enfrentar estos problemas. Esa es la razón por la cual la semana pasada les he pedido a todos que volvamos a llenar las ollas comunes, porque así podemos hacer posible que en medio de la adversidad, con el camino del Señor, aportemos, junto con todo el pueblo nuestro, a que los problemas se solucionen y a que haya ejemplos concretos en que los problemas se pueden solucionar cuando nos unimos. Y no hay cosa más santa y más cristiana que compartir el pan. Pero también se necesita salir de los entrampamientos y de los enredos. Y también entonces una tarea nuestra es ser buenos ciudadanos. Y para eso tenemos que organizarnos como ciudadanos, pacíficamente, pero con la capacidad fortalecida por nuestra fe de inventar juntos soluciones que vayan en el sentido de la solidaridad. Un hermano nuestro de nuestra iglesia, Monseñor Barreto, intentó de llamar a una forma de organizar las cosas en donde los mejores ciudadanos pudieran participar y crear mejores condiciones de personas para poder dirigir lo que está pasando y rectificar este caos en el que estamos. Desgraciadamente ha sido insultado, pero eso es lo de menos, porque sabemos que el Señor perdona y nosotros estamos para perdonar. Pero sí es necesario que se diga con toda claridad, como lo ha hecho nuestra conferencia episcopal, que es necesario un cambio fundamental que atienda el clamor de los pobres. Porque tenemos heridas gravísimas que no están siendo solucionadas y no se arreglan con pequeños consejitos o pequeñas conversaciones, no. Se arregla con gente honesta, seria, que enfrente las cosas y que sepa. Y que no sea un grupo de personas que simplemente se retroalimentan entre ellos. Esta vocación que tenemos los humanos de amar es necesario que se extienda a todo nuestro país. Y todos los cristianos tenemos que unirnos para eso, inclusive con nuestros hermanos protestantes de otras orientaciones religiosas, con otros ciudadanos, inclusive con las personas que no creen. Pero es necesario que todos ocupemos un rol ciudadano que pueda fortalecer una vía de solución pacífica y que sea realmente una solución para las demandas más hondas, especialmente de los pobres que están sufriendo esta situación tan terrible del alza del costo de vida y también la situación de incertidumbre, de maltratos, de violaciones, de agresiones que están desarrollándose en todo el país. Hoy día en especial agradecemos a la Conferencia Episcopal. Al final de la misa leeremos algunos párrafos para que los llevemos en el corazón y vamos a publicarla completamente, el mensaje de los obispos, en la página web para que todos lo puedan leer. Hermanos y hermanas, el Señor abre caminos en medio de las crisis. Esas crisis son tanto sociales como personales e implican por nuestra parte siempre considerarlas como una fuente inagotable para salir adelante y para crear. Miremos y toquemos las heridas y aprendamos a creer, inclusive viendo lo contrario, y aprendiendo a salir adelante, cueste lo que cueste, porque nuestra fe en el Jesús resucitado misericordioso es irreversible e inalterable. Dios los bendiga, nos haga a todos misioneros, discípulos, misioneros en salida y sobre todo llama a los jóvenes para que con conciencia social puedan avanzar en este camino. Por eso hemos hecho también un cursito para conversar sobre esas cosas y fortalecer nuestra ciudadanía. Dios los bendiga y los acompañe, unámonos todos y hagamos posible que tengamos salidas verdaderas, con firmeza, con claridad y con amor verdadero.